Nuevo invitado en el piso, Carlitas. Sí, con el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Oscar Cuartaco, que está acá con nosotros. Gracias por venir. No, es un gusto estar con ustedes y reencontrarme con vos, Carlos. Muchas gracias, igualmente para mí. Bueno, muchos temas tenemos para charlar con... Sí, es una agenda que desde lo sindical y lo laboral, esta semana sobre todo parece estar estallando, ¿no? Bueno, tenemos una situación compleja y que debe ser visualizada con la debida comprensión y con las alertas que impone la complejidad de la misma, porque si se hace un análisis simplista podría llegar a concluirse que la movilización del próximo viernes o el 21 de febrero, como se denomina, sí, es una confrontación entre intereses de los Moyano con el presidente Macri. Así es. Y está muy lejos de ser así de simple y así de sencillo. Existe una confrontación, evidentemente, entre los Moyano y Macri, el presidente Macri, pero la movilización del miércoles va a tener una trascendencia y excede el marco de esa confrontación. Desde el gobierno se procura enviar el mensaje limitándola a ello para minimizar su impacto y su poder de convocatoria. Yo creo que la realidad va a superar todas las expectativas, porque en realidad incluso en las redes sociales estamos viendo gente que alerta: no marcho por Moyano, marcho por los jubilados, por los trabajadores, por los desocupados, por los trabajadores no registrados. En definitiva, es una marcha en contra de las políticas de gobierno en materia previsional, en materia laboral y en materia social, por las pequeñas y medianas empresas. La continuidad de alguna manera de lo que quedó inconcluso en diciembre, ¿no? Exactamente, yo creo que va a ser una marcha multitudinaria. Hay una confluencia de actores desde lo político, desde lo gremial, y también inclusive, a pesar de que algunas organizaciones sindicales han manifestado no participar, seccionales de las mismas se manifiestan en rebeldía y han dicho expresamente que van a ser protagonistas, que van a movilizar. De la misma manera también va a haber una fuerte presencia de las regionales, de la CGT del interior del país. En estos momentos Córdoba está resolviendo qué es lo que van a hacer. O tal vez ya lo hayan resuelto y todavía no nos hemos enterado, ¿verdad? Sí. Pero es altamente probable que por lo menos una importante cantidad de gremios cordobeses se manifiesten a favor de la medida y exterioricen su adhesión de una u otra manera, a lo mejor movilizándose o a lo mejor generando una movilización a un lugar puntual en la propia provincia. Lo mismo sucede en la CGT de Rosario y así se repite hasta el infinito, ¿verdad? Históricamente, cuando el peronismo está en la oposición, normalmente surgen dos sindicalismos, ¿no? Un sindicalismo más acuerdista y uno más confrontativo. ¿Pensás que en este contexto se repite esto, o a partir de lo que ocurrió en 2015, el surgimiento de la CTA y demás, hay un escenario más complejo? ¿Y cómo de alguna manera pensás que se va a encaminar esta dinámica? Bueno, sin ninguna duda que el sindicalismo actual presenta una complejidad mucho mayor que la que presentaba en vida de Perón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Siempre se dio esa dicotomía entre sectores, llamémoslos, más dialoguistas y sectores más intransigentes. Lo tuvimos con Saulo Baldini por un lado, con Raimundo Ongaro por el otro en su momento. También tuvieron protagonismo las regionales de la CGT. No nos olvidemos que el cordobazo fue obra precisamente de el sindicalismo cordobés, que por un lado desde la izquierda estaba Agustín Tocco, pero también estaban importantes sectores sindicales de la CGT, de UTA, Atilio López y el tercero, ahora se me fue Atilio López y el Pidio. Espérate, sí, no, se me ha ido el nombre. Bueno, ya me va a venir, pero lo cierto del caso es que hubo la movilización de los trabajadores, la hicieron desde ESMATA y desde UTA, y en realidad pertenecía Tosco a Luz y Fuerza,
pero hizo más la conexión con los estudiantes cordobeses. El Pidio Torres. El Pidio Torres. Ahí está. Ahí está. Y el respaldo de los secretarios y Atilio argentinos. López, que fue gobernador, vicegobernador en los 73. Más allá de eso, y después de que yo sé de tu amplia experiencia para cerrar paritarias, muchas por año, en los 8 años que estuviste al frente del Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿qué pasa en este momento entre el gobierno y cada gremio y este imposible cierre de paritaria? Los docentes todos los años con problemas cada vez más complicados, un paro bancario en el medio con otra cantidad de características, pero danos tu reflexión al respecto. Primero hay que ver cómo se para uno ante lo que es la negociación colectiva, ¿no? Que paritaria viene de partes que negocian, ¿verdad? Sí. En la negociación colectiva es la herramienta democrática por excelencia para establecer las condiciones de labor y las condiciones salariales entre empleadores y trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Y esto está ratificado por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en ese sentido. Nosotros, durante los 8 años de gestión en la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli, hemos sido respetuosos de la paritaria o de la negociación colectiva como herramienta idónea para dirimir esas diferencias. No nos espantaban los conflictos, los enfrentábamos, los afrontábamos, respetábamos incluso los fallos judiciales cuando nos eran desfavorables, apelábamos y respetábamos la división de poderes y lo que la justicia resolviera, en el marco institucional de las vías recursivas que establece el procedimiento. Pero desde el punto de vista donde nos parábamos era desde que la negociación colectiva era la herramienta idónea y que tenía que ser legitimada, a extremo tal de que nosotros implementamos la negociación colectiva para los sectores trabajadores municipales que hasta ese momento no la tenían. Acá yo creo que hay un menosprecio de la negociación colectiva como herramienta de regulación laboral y que se pretende imponer unilateralmente las condiciones de trabajo. Más aún, se habla de modificar los convenios, de establecer convenios por establecimiento, con lo cual se le quita fuerza al colectivo de los trabajadores, que es la parte más débil de la relación laboral, y que si vos lo atomizás le hace perder poder de negociación. Entonces, en ese sentido, yo creo que al haber un menosprecio de la herramienta de la negociación colectiva, se procede como se procede, donde se establece pisos o techos, mejor dicho. A los bancarios le están imponiendo a rajatabla un 9%, que es lo que ha exacerbado el conflicto. Si la hipótesis inflacionaria del propio gobierno es el 15%, y todos los especialistas coinciden en que va a pisar o a superar el 20%, sí, no podemos pretender que se arranque con un piso paritario ni del 10, ni del 9, ni del 15. Y aparte, entre la negociación colectiva con determinados sectores de alta rentabilidad, tiene que dejar que se desarrolle libremente, porque las partes conocen lo que cada uno puede dar y llegan razonablemente a un acuerdo. Nadie se inmola, nadie mata la gallina de los huevos de oro. En ninguna negociación colectiva se llevó a una empresa o a una rama o actividad a la ruina. Yo he tenido oportunidad de ser abogado del sindicato de mecánicos, que negocia 20 y pico, casi 30 convenios colectivos por año, y siempre se tuvo presente las posibilidades reales y efectivas de pago de las empresas, porque lo que hay que priorizar es la preservación de los puestos de trabajo. Ahora, en el sector bancario, que tiene una rentabilidad considerablemente superior a la media y asegurada, pretender imponer una pauta salarial para el 2018 del 9% es poco serio. No, es más, bueno, voy a pasar una noticia primero, que es que acaba de renunciar Valentín Díaz Gilligan. Bueno, es lo menos que podía ser. Ahora, continuando con esto, decía, estuvimos aquí el otro día con un dirigente sindical del Banco Provincia y con otros dirigentes que nos comentaban que los bancos señalaban que estaban dispuestos a ofrecer un índice superior, pero que había una presión del gobierno para que esto no sucediera. Precisamente eso muestra el menosprecio por el Instituto de la Negociación Colectiva. Es decir, lo que tiene que ser resuelto entre las partes, es decir, los empleadores y los representantes de los trabajadores, y que eventualmente la intervención del Estado es, por un lado, para regular
y eventualmente para laudar cuando sea imposible llegar a un acuerdo desde un punto de equilibrio y de respeto a los intereses de ambos, nos encontramos con un Estado que toma partido abiertamente en un ajuste del nivel salarial en el marco de unas políticas generales de ajuste que incluso no son ni siquiera compartidas por los propios empleadores, en este caso, que estarían dispuestos a pagar más. Ya pasó el año pasado que con los bancarios cerraron una paritaria muy particular donde inclusive se institucionalizó la participación en las ganancias por vía de convenio colectivo, y el Ministerio de Trabajo no procedía a la homologación, vencidos los plazos legales. Lo acordado pasaba a ser automáticamente operativo, se le pretendió negar operatividad y tuvo que recurrir a la justicia, y no termina ahí la cosa. Se le formularon denuncias y pedidos de juicio político a los jueces que fallaron a favor de los bancarios, por el solo hecho de haber fallado en desacuerdo con lo que pensaba el gobierno. Y ahí hay un tema que me parece importante, que la participación de las ganancias, según me comentaba un sindicalista, no importaba tanto el porcentaje, sino la posibilidad de acceder a los libros de las instituciones. Y el derecho a la información es uno de los derechos que va en paralelo con el de la negociación colectiva, porque para poder renegociar yo racional y equilibradamente tengo que tener la información necesaria. En el sector público en general eso se cumple de facto porque con la publicidad de los actos de gobierno y por la forma en que se maneja el sector, pero en la actividad privada es mucho más difícil. Está consagrado el derecho en el artículo 14 bis de la Constitución, lo mismo que la participación en las ganancias, y la primera vez que tiene real y efectiva operatividad es en el caso del convenio bancario. Claro. También tenemos, digamos, otra persecución, digamos, lo dicen así los sindicalistas, del gobierno hacia varios de los gremios, incluso hasta en su parte jurídica. ¿Coincidís que esto es una persecución? ¿O tal vez se deba dar una renovación y los casos como Balcedo y tantos otros son parte de un sindicalismo que ya está rancio, digamos? Yo creo que como en su medida y armoniosamente se deben hacer las cosas. Estoy muy lejos de reivindicar a los sindicalistas corruptos. El que incurrió en hechos delictivos o en enriquecimiento ilícito, que se haga cargo y que intervenga la justicia. Pero por encima de todas las cosas hay que cuidar la institucionalidad, la calidad institucional, que en nuestro país está siendo avasallada. Balcedo, que se haga cargo de lo de él y que lo resuelva la justicia. Lo de Medina también, que se haga cargo de la justicia y que se resuelva lo de él. Lo que no se puede es utilizar esos casos como instrumentos intimidatorios para el resto. De la misma manera que tampoco puede el presidente dictar un megadecreto de necesidad y urgencia que atenta contra el principio de división de poderes, porque el Congreso de la Nación está en condiciones de sesionar, y en un decreto de necesidad y urgencia llegó a derogar 10 leyes, a modificar más de 100 y a tocar temas tan dispares como la venta de tierras ociosas en lugares fronterizos y el salario la embargabilidad del salario de los trabajadores. Es decir, esto puntual. Te marca claramente la amplitud del espectro que se abarcó con un decreto de necesidad y urgencia, que excede mucho lo que autoriza la Constitución al respecto. Por eso insisto, se tiene que cuidar la calidad institucional. Más que la gobernabilidad misma, porque de la calidad institucional deriva la gobernabilidad. Acá el gobierno nacional está incurriendo en desprolijidades muy grandes. Comenzó ya mandando los pliegos de 3 jueces de la Corte designado por decreto de necesidad y urgencia, que luego retrotrajo el accionar en función de que vio que era un disparate. Por otro lado, la ley de riesgo del trabajo, que tenía aprobación de una de las cámaras, pretendió suplir la aprobación de la otra cámara por un decreto de necesidad y urgencia. Algunas actitudes de las autoridades presionando a la justicia mediante juicio político, mediante actitudes intimidatorias. Yo creo que hay que dejar que jueguen libremente las instituciones y hay que respetar la división de poderes. Esto hace a la esencia del principio republicano de gobierno. Así es. Yo quería cambiarle un poquito de tema acá, Oscar, como hombre
del peronismo, Vamos al al hueso. proceso, claro, porque en realidad hoy salió a anunciar tanto el PJ de Capital como el PJ Nacional que no van a respaldar la movilización de Moyano. Víctor Santamaría ha señalado que se trata de un tema personal de camioneros, mientras que sí. por eso iba, Sí. mientras que el PJ de provincia respalda la movilización. ¿Cómo ves? ¿Es posible la reunificación del peronismo? ¿Se podrá dar un proceso de renovación? La fractura y las desconfianzas son tan grandes que afectan esta alternativa. Es un escenario complejo y diverso. El PJ Nacional, Gioja a título personal adhirió a la marcha de movilización. Víctor Santamaría desde lo sindical manifestó que no participaba, y también institucionalmente como presidente del partido. Así es. En tanto que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires adhirió en forma expresa. Yo participé en la reunión que se hizo precisamente en la Universidad de Víctor Santamaría el jueves pasado, y se comenzó a transitar un camino que puede ser auspicioso hacia la unidad. Hubo los organizadores dieron los discursos de apertura, donde coincidieron en la necesidad de ser abarcativo de todo el espectro. Rossi, el presidente del bloque de diputados, planteó claramente que la unidad estaba convocada para todos y con el solo límite de Cambiemos y Macri, porque era oponerse a las políticas neoliberales. Con eso marcó muy claramente cuál era la amplitud de la convocatoria. Dijeron que ni se querían ser los dueños de la unidad, ni que tampoco que querían la exclusividad, y que estaban dispuestos a participar, a compartir y apoyar cualquier otra iniciativa que se generara en cualquier otro ámbito o en cualquier otra provincia. De manera que fue una convocatoria abierta, amplia, y que planteó también la necesidad de formular propuestas concretas, alternativas en los temas más importantes. Obviamente, media jornada no da para una profundización que lleve a elaborar propuestas de temas, pero realmente creo que ese es el camino que tiene que transitar el peronismo, y también se dijo allí que si llegaba a haber más de una candidatura, debía ser resuelta en las PASO, que también es una herramienta útil para fortalecer a los eventuales candidatos. Una tarea que tiene que emprender urgentemente el Partido Justicialista, el peronismo, es que aún no asumen en el 2018 que la mujer tiene no solo cupo, sino paridad. En esa reunión, en esta ocasión, no había mujeres. En el lugar donde estaba, en el escenario donde estaba Rossi, el Chino Navarro, Felipe Solá, Arroyo, ¿qué más? Decime. No me acuerdo. Menéndez. No, Menéndez, en el cierre sí, bueno, estuvo Cristina Álvarez Rodríguez. Bueno, pero la paridad es 50 y 51 y 1. Con Cristina Álvarez Rodríguez no alcanza. Y está además, bien, pero fue un fenómeno muy particular. ¿Por qué? Y yo lo digo porque lo dije públicamente, así que lo voy a decir delante de Cacho. ¿Por qué se le endilga a Cristina Álvarez Rodríguez la representación de todas las mujeres? No, yo no dije eso. Digo, la respeto muchísimo. No dije eso. Yo lo que te digo es lo siguiente. Es que será tan representativa que una sola mujer equipara a todos. No, eso es muy lindo de ustedes los hombres, pero no es la realidad. Yo creo que la igualdad de género es una bandera que compartimos plenamente, y a vos te consta. Sí, nosotros hemos trabajado mucho por eso. De tu persona lo sé, he compartido muchísimo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por otro lado, se dio un juego, digamos así, dirigencial, donde hubo un grupo de compañeros que eran todos hombres que efectuaron una convocatoria, pero la convocatoria que efectuaron fue Alberto Fernández, me olvidaba. Sí, Alberto Fernández. Amplia y abarcativa. Hubo quienes participaron, quienes no, mujeres que quisieron participar y mujeres que no quisieron participar. Eso corre por cuenta y es una decisión legítima de cada una de ellas. Lo que te quiero decir es que no fue excluyente de la mujer. Posiblemente nos quede un largo camino para transitar en materia de integración de la mujer en los cuerpos orgánicos de los partidos políticos. Ese es un camino que ya se transitó en el Poder Legislativo, donde efectivamente
tienen la participación correspondiente. En el cupo sindical también existe. Obviamente que hay actividades que son mayoritariamente masculinas y tienen que contemplar esa realidad, y hay otras que son mayoritariamente femeninas y se da la situación contraria. Pero en general en esos ámbitos se está cumpliéndose con relativa exactitud. Esta era la queja general, lo hemos conversado porque yo estuve en el evento y realmente las mujeres que estaban presentes manifestaban su disgusto respecto del lugar marginal que se les había dado en el evento. Evidentemente creo que también nos muestra que todavía, si bien hay un cupo legislativo que tiende a la paridad, todavía en Ciudad de Buenos Aires no ocurre esto. De todas maneras, la distribución del poder institucional al interior del partido deja tareas pendientes en términos de equiparación de los lugares y de derechos. Ahora tenemos intendentes como por ejemplo Magarios, que es el principal distrito de la provincia de Buenos Aires y que es además prácticamente electoralmente la sexta provincia argentina. No es un tema menor tampoco, es decir, se va avanzando. Les cuesta, pero van queriendo. Pero nosotros en el gabinete tuvimos la primera ministra de Economía, mujer, Silvina Batakis. La primera ministra de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, cuyo primer ministro fue Manuel Begonet, fue Cristina Álvarez Rodríguez, porque nunca había habido una mujer antes en ese ministerio. Sí, es verdad, eso es verdad. También estaba, Nora de Lucía. Pero había habido otras, porque estuvo Graciela Gianetazzi. Por eso pero no que era la primera, yo estoy diciendo que era la primera, sino que hubo una equiparación muy importante de la mujer en la administración. Por eso el peronismo debe de ayornarse a esta realidad que con mucho esfuerzo estamos valorando que la gestión de Scioli hubo un mayor equilibrio que el que se veía el otro día en el acto de Lumen. Sí, que de hecho el actual gobierno de la provincia no tiene esa equidad, debemos decirlo, porque si bien la gobernadora es mujer, en el gabinete son mayoría de hombres. El peronismo tiene que aprender y no se tienen que enojar los hombres, tienen que asumir que faltan mujeres ahí y falta renovación también. Al margen de eso, vamos a llevar a Cacho a otro lugar, que es ¿cuál es tu opinión del caso Triaca y todo lo que ha pasado? Porque sé bien que tu larga trayectoria, el padre de Triaca fue un gremialista reconocido y demás. ¿Cuál es tu opinión de puntualmente lo que está pasando ahora con Triaca? Bueno, yo creo que Triaca dijo haber renunciado y que el presidente no le aceptó la renuncia. Yo creo que la no aceptación de la renuncia es coyuntural y que en el mediano plazo va a ser reemplazado. ¿Sí? Es un pensamiento mío. Un pensamiento. El tiempo nos dirá si tengo la razón. Yo creo que yo tenía esa idea en el momento en el que el conflicto tomó una tendencia mayor. Ahora digamos, de alguna manera se está diluyendo y las problemáticas están llegando a otros lugares y evidentemente parece que la figura de Triaca no tiene reemplazo dentro de la gestión, ¿no? Porque Macri no quiere entregar a este actor predominante dentro del gobierno, es una figura clave, más por la presión de los medios o de la oposición. El punto es si el costo político amerita sostenerlo mucho tiempo o si la agenda se va a derivar hacia otras cuestiones y Triaca va a sobrevivir. Salió esta noticia, que no sé cuánto tiene de cierto, de que había una especie de medium a la que consultó Macri y que le dijo que que tenía que mantenerlo y que por esa razón lo había hecho. Se ríe de Cuartango, pero no es el primero que consulta medium, digamos. Hay otros gobiernos que lo han hecho. Yo no cultivo esa venta. Ya lo sabemos. Por eso llamó la atención. Y además tampoco cultivaban los retiros espirituales. No. Tampoco. Faltaba esta yo quiero preguntarle porque ya nos tenemos que cerrar la nota, que la verdad que lástima, pero lo vamos a invitar de vuelta porque tiene mucho más para decir. Es muy recreativo hablar con es muy didáctico. ¿Cuál es la actualidad de Cacho Cuartango hoy, del grupo Descartes? Yo no he vuelto a ejercer la profesión de abogado, la cual me dediqué toda la mayor parte de mi vida, salvo los últimos 8 años que fui, los últimos 8 años de gobierno de Daniel, que fui ministro de Trabajo, y un año de gestión de Eduardo Duhalde en el 2002-2003.
Pero estoy trabajando en política, militando, participando en programas, escribiendo, sacando notas, y me invitan algunos compañeros a dar charlas en el interior de la provincia y en el interior del país. Ahora estamos haciendo un impasse porque enero y febrero son meses que la actividad se ve considerablemente reducida. Estuve el jueves pasado en esa reunión convocada bajo la denominación de la búsqueda de la unidad. Me pareció positiva, creo que es un camino que hay que seguir insistiendo y seguir transitando. Coincido con vos en que la incorporación de la mujer tiene que respetarse y tiene que ser. También las mujeres tienen que militarlo eso, porque solo por la naturaleza de las cosas no se dan. Así es. Tenemos tantas cosas para militar las mujeres, bueno, pero estamos con mucha fuerza en los últimos... Han puesto en la región, han tenido 3 presidentas simultáneas. Por eso. En Brasil, en la Argentina y en Chile. Hoy es el cumpleaños de la expresidenta de la Cierto Nación, es. recuerdo porque soy Sí, acuariana. y a veces se ve a quienes están en la escena, en un primer plano, y no se destaca la tarea de militancia social y política que desarrolla Que la mujer multiplicidad de mujeres. tiene digamos, las mujeres en la militancia distrital son fundamentales, porque la mujer es la que va a ver al vecino, al abuelo, la que consigue el remedio, y también es la gran captadora del voto en la casa. Cuidado con eso, las mujeres hacemos mucho más de lo que creen, pero bueno, estamos... Bueno, ya después de la amenaza de Carlita, vamos a despedir a... Debo reconocer, y no me quiero olvidar de esto, que ha tenido muchas mujeres dentro del gabinete Cuartango cuando era ministro. No me voy a olvidar de la compañera Mariana Vélez, que hizo un enorme trabajo, y también se crearon programas como Copreti, ¿era? Sí. Copreti, que era para rescatar a los chicos del trabajo esclavo, y era muy importante y muy interesante, y lamento que no siga Y su directora acá. también era una mujer. Por eso la recordé, y lamento que no sigan con ese programa, porque era muy importante y se habían hecho grandes logros. Bueno, cerramos aquí, te agradecemos y Muchas gracias. esperamos No, que estés de aquí pronto para seguir evaluando la realidad, y bueno, con alguien que ha tenido una gestión muy reconocida y destacada en la provincia. En la Ha sido provincia y un antes gusto, también. ha sido un gusto. Muchas gracias. Cuartango, nos vamos.